Amigos de usted, yo y otros como yo, bienvenidos a esta segunda emisión de su programa. La semana pasada hablamos acerca de las administradoras de fondo para el retiro, las AFORES. Vimos pues la importancia que tienen estas AFORES para los trabajadores. También les orientamos un poquito en qué AFORE elegir, cuál cobra pues menos comisión, cuál da el mayor rendimiento. También vimos acerca de pues en los casos en que podemos hacer unos retiros de nuestra AFORE pues antes de cumplir la edad de jubilación. Pero pues en esta ocasión vamos a seguir hablando del tema porque pues el tema de las AFORES es muy grande y es muy interesante que usted lo sepa como trabajador. Vamos a hablar en esta ocasión, en este programa, los invito a que se queden porque vamos a hablar acerca de cómo ahorrar más para nuestro retiro, cómo tener una pensión digna. Hay muchas personas que pues se quejan de que siguen trabajando porque precisamente si se jubilan pues van a tener una pensión menor a lo que están ganando ahorita de salario. ¿Y eso es por qué? Pues porque no tenemos el cuidado de ahorrar pues más para nuestro retiro. Solo nos conformamos con lo que pues nos descuenta el patrón por ley, pero nosotros como trabajadores pues no ahorramos más para pues tener pues una pensión un poquito más digna. Y para eso pues tenemos aquí en el estudio a una invitada, se llama Daniela Verástegui. Ella es directora de desarrollo de negocio de Citibanamex Afore, quien va a estar con nosotros a lo largo del programa y nos va a sacar de nuestras dudas. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Lupita. Pues antes de entrar de lleno a este tema de cómo ahorrar más para el retiro, los invito a ver una cápsula precisamente con información de la CONSAR, ¿no? De cómo podemos ahorrar un poquito más para el retiro aquí en México, pues cuáles son pues, algunas opciones. Y bueno, Daniela, si te parece, vamos a verla y regresando de esta cápsula, pues vamos a hablar ya, entrar de lleno al tema del ahorro para el retiro. El ahorro voluntario es el ahorro adicional que realizas a tu cuenta individual de Afore y que dependiendo de tus objetivos y prioridades puede servirte para un gasto o inversión futura o bien para aumentar el monto de tu pensión. Por ejemplo, una mujer de 25 años que empieza a cotizar hoy con un sueldo mensual de 21,538 pesos y que planea retirarse a los 65 años, recibiría una pensión de 10,865 pesos, pero con el ahorro voluntario podría alcanzar una pensión igual al de su salario actual. Es decir, a mayor ahorro voluntario, mayor pensión. Hay 7 opciones fáciles, seguras y rápidas para hacer el ahorro voluntario de tu Afore. 1 es a través de redes comerciales. Deposita en los miles de puntos a nivel nacional. Solo necesitas tener una cuenta Afore y tu CURP. Puedes ahorrar a partir de 50 pesos sin comisiones. Número 2. Las apps disponibles. Estés donde estés, tu ahorro puede realizarse en cualquier momento desde tu celular o smartphone descargando la aplicación Afore Móvil, Millas para el Retiro y Ulink. Lo único que necesitas tener es tu CURP. Número 3. Gana ahorro. Es una estrategia innovadora incorporada en la aplicación Afore Móvil bajo el lema Ahorrar ya no te cuesta, donde a través del consumo de productos y servicios los trabajadores podrán ahorrar en su cuenta Afore sin que ello les represente un esfuerzo o costo adicional. Número 4. Afore Web. Esta opción te permitirá ahorrar voluntariamente en tu cuenta Afore con cargos recurrentes y automáticos a tu tarjeta de débito. Número 5. Portal de las Afores. Ingresa al portal de internet de tu Afore para saber cómo puedes hacer un ahorro voluntario en línea. 6. Ventanilla del Afore. Acude a cualquier sucursal del Afore y realiza el depósito siguiendo las indicaciones que te den directamente en ventanillas. 7. A través del patrón. Pide información en el área de recursos humanos de tu empresa sobre cómo puedes ahorrar de manera voluntaria a tu cuenta de Afore a través de un descuento de nómina. Toma nota, el monto mínimo para el ahorro voluntario es de 50 pesos y el máximo de hasta 10,000 pesos. Cuando hagas un ahorro voluntario es indispensable que designes a tus beneficiarios para que a ellos les entreguen estos recursos si algún día llegaras a faltar. Ya estamos de regreso, amigos de usted, yo y otros como yo, y bueno, como pudimos ver, Daniela, en esta cápsula, pues la importancia que debemos tener nosotros como trabajadores de ahorrar para el retiro. Hay un dato que precisamente viene en la cápsula
que es de la CONSAR, que solo el 39% de los mexicanos ahorra para su vejez, o sea, tiene como una pensión garantizada para la hora de jubilarse. Es un porcentaje pues relativamente bajo si lo comparamos con otros países, ¿no? ¿Cómo ves este porcentaje de las personas que ahorran para su retiro en México? Pues mira, ahorita estamos obligados, ¿no? En la Afore, o afortunadamente tenemos este tipo de ahorros obligatorios que nos permiten garantizar tener una pensión el día de mañana, ¿no? Esta pensión que hablamos aproximadamente, le hemos conversado en otras sesiones, es del 30% con lo que nos vamos a pensionar y nos permiten tener algo, que ese algo nunca es suficiente, ¿no? Saber que vamos a vivir con el 30% el día de mañana, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces es muy importante crear la conciencia del ahorro para nuestros trabajadores y evitar pues voy a depender de mi hijo, ¿no? Que eso es algo muy común. El 70% de los empleados, de los trabajadores, cuando les preguntamos qué van a hacer el día de mañana, es, bueno, pues ya veré con mi hijo qué sucede, ¿no? Entonces pasamos la responsabilidad a las próximas generaciones, como sucedía antes, y creo que es algo que debemos de empezar a cambiar, o está empezando a suceder, inclusive a nivel en la industria, donde hoy ya cotizamos más, ¿no? Claro, Daniela. Para que nos expliques un poquito más al auditorio de usted, yo y otros como yo, ¿cómo funciona en México el ahorro para el retiro? ¿Qué porcentaje por ley está obligado pues el patrón a descontarte? O sea, por ley, no que tú ahorres voluntariamente, lo que por ley te quitan cada año. La aportación es tripartita y está entre nosotros, el gobierno y el patrón, ¿no? Entonces esa aportación anteriormente, o desde que inició el sistema de reparto, es 6.5%. A partir de este año se empezó a modificar con los cambios que hubo en la ley y es este año 7.4% y va a ir incrementando gradualmente hasta llegar al 15%, ¿vale? Ese 15% se llega hasta el 2031. ¿no? Entonces, imagínate, si este 6.5% es, o bueno, ha sido constantemente y es el 30%, de todas maneras el 15% no va a ser suficiente para llegar al 100%. Ese 15% nos va a permitir llegar a un 70% del cobro de la pensión. O sea, el llegar al 100% de todas maneras requiere de un esfuerzo por parte del trabajador para poder complementar y tener una pensión estable acorde a un salario digno, ¿no? Claro. En México, pues hay dos regímenes para pensionarte. Está la ley del 73, la del 97. ¿Cómo funciona cada una de estas dos modalidades y si en las dos podemos ahorrar más de lo que por ley? Claro. Mira, la ley 73 simplemente lo que establece es un año de cotización de los trabajadores. Es antes del 1 de julio de 1997, se le considera ley 73. Todos los que hayan cotizado al IMSS, en este caso voy a hablar específicamente del IMSS porque el ISSSTE aplica otra cosa. En el IMSS es a partir del 1 de julio de 1997 y ahí requieres únicamente 10 años de cotización, que son 500 semanas cotizadas. Y tener 60, a partir de los 60 años pudieras solicitar tu pensión y no perder los derechos. Muchas veces hay muchos trabajadores que creen que dejan de trabajar aproximadamente a los 50 años, ya no se vuelven a contratar en ninguna empresa, probablemente se dedican al tema de honorarios, pero sí se pierden derechos, ¿no? Y los derechos dependen del tiempo que uno estuvo laborando, ¿no? Hay una proporción. Entonces sí es importante que estén constantemente comunicados de cuál es ese tiempo de derechos, porque si no prescribe y lo que toca es probablemente una negativa de pensión, que la negativa de pensión es, aquí está tu dinero, tú administralo, hasta que... Si te lo gastas, ya. Exactamente, ya no hay más, ¿no? Entonces, y en el caso de Ley 97 empezó a partir del 1 de julio de 1997, todos los que empezamos a laborar a partir de esas fechas, y pues nos vamos a pensionar con los recursos que administran nuestras AFORES, la AFORE que nosotros seleccionemos. Entonces son con las aportaciones que nos genera nuestro patrón, más el tema del ahorro voluntario que podemos generar, ¿no? En ambos casos se puede dar este ahorro voluntario. El ahorro voluntario simplemente, y es en ambos casos, se ahorra y al momento del retiro uno decide si se utiliza, en el caso de ley 73 no, te lo dan,
te lo llevas porque la pensión la otorga el gobierno, y en el caso de ley 97 decides si la utilizas o no para tu pensión, lo cual es el ideal. ¿Para qué? Para que te incremente tu pensión. Okay. Para poner un poquito más en contexto al auditorio de usted, yo y otros como yo, por ejemplo, un mexicano, una persona que gana 10,000 pesos mensuales, así, ¿cuánto tendría que estar ahorrando extra para que cuando se pensione reciba lo mismo cada mes? Ok, mira, el ideal, siempre hablamos de montos, pero el salario en teoría aumenta cada año por tema simplemente de inflación, ¿no? Incrementos que da el patrón. Entonces, a mí no me gusta cerrarlo a una cifra, porque esa cifra a lo largo del tiempo va disminuyendo y va perdiendo el valor. Entonces lo cambiamos a un número, ¿no? O a un porcentaje, perdóname. Ese porcentaje para mí es el 5%. Por lo menos el 5% de nuestro salario es lo que debemos estar ahorrando todos los meses para incrementar la pensión. Y en este ejemplo que te ponía del 6.5%, pues, imagínate, suponiendo que lo cerráramos a ese 6.5, el 5 suma 11.5. Eso te da 50% de tu salario del día de hoy. Ni siquiera es suficiente. Solamente aquellos empleados o trabajadores de la ley 97 que lleguen a empezar a cotizar a partir del 2031, donde ya tienen el 15% seguro desde que inician su pensión, o bueno, desde que inician su Afore, son los únicos que, bueno, van a completar con el 15 más el 5%, un 20, y ese 20 ya te da más del 90% de tu salario, ¿no? Entonces, yo creo que son las generaciones que van a estar tranquilas el día de mañana en poder tener una pensión digna al salario que están acostumbrados a percibir. Pero todos los que todavía hemos recorrido un tema de afores, ¿no? Y de pensiones en México, estas modificaciones, pues sí tenemos que hacer un esfuerzo adicional, y por lo menos yo les diría que sean conscientes en captar este 5% y ahorrarlo en su Afore constantemente. Claro. Un ejemplo fácil que yo les pongo con quienes platico es: tú pones un objetivo para tu casa, ¿no? Entonces todos los años dices, ay, bueno, quiero comprarme el carro, quiero la fiesta del hijo, de la hija, las vacaciones. Son objetivos de corto plazo. Pero dentro de todos esos objetivos que se repiten constantemente es, pues el próximo año ya no me voy a ir a la playa, ahora me voy a ir al pueblito, ahora me voy a ir al extranjero, ¿no? Está como objetivo, como parte de las uvas que consumimos cada año, ¿no? Y el objetivo pensión. Como que está olvidado, como creemos no existe. Está cuando estamos a la vuelta y ahora qué me toca, ¿no? Entonces, sí es necesario que veamos a la pensión, la pensión, no me gusta mucho eso, pero es el retiro como un objetivo de vida, porque lo es. Vamos a llegar todos a 65 años, y en esos 65 años es qué va a pasar, porque es un cambio de vida completo para todos nosotros. Claro. Entonces, hay que tenerlo siempre presente y verlo como una meta que hay que cumplir cada año, es decir, cuánto aporté a mi retiro, ¿no? Ese objetivo lo cumplí este año, sí o no. Así como cumplí mis vacaciones, como cumplí mi casa, ¿no? En la fiesta, lo que sea, este año sí logré ese objetivo que se llama retiro. Claro. Precisamente hablando así, ¿no? de las aportaciones voluntarias, ¿cuántos tipos de ahorro voluntario hay en México? ¿Cómo se manejan aquí en México? Lo podemos generalizar en dos: retiro de corto plazo y retiro de largo plazo. El retiro de corto plazo se invierte de inmediato, ¿no? O sea, bueno, los dos se invierten de inmediato, pero tú lo puedes retirar prácticamente, depende de cada Afore, porque las Afores tienen un tiempo de permanencia, puede ser prácticamente inmediato o 2 meses, ¿no? Entonces, pero es de corto plazo, no tiene deducción fiscal, es simplemente, puede ser para un objetivo de ahorro de corto plazo, justo, ¿no? Entonces, quiero ahorrar para el viaje, y entonces guardo mi dinero, ¿no? Me genera un rendimiento de manera diaria, y entonces lo retiro el siguiente año que ya vaya a necesitar de él. Y en el caso del retiro, sí es importante que sea para el largo plazo. ¿Por qué? Para no tener la tentación de agarrar y decir, lo necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un objetivo más que tenemos de vida. Entonces, para ese, nosotros lo que recomendamos es agarrar las aportaciones de largo plazo, que hay 3 tipos: complementarias de retiro, hay aportación voluntaria de largo plazo y la de perspectiva de inversión de largo plazo.
Las tres son deducibles de impuestos y 2 de ellas pudieras retirarlas previamente, pero hay un tema de retención de impuestos. Las complementarias de retiro, una vez depositadas ahí, las retiramos hasta los 65 años. Todas se pueden hacer a través de los diferentes canales que existan en las Afores. Algunas tenemos más canales de otros de captación del ahorro, pero pues el beneficio fiscal cada año, nosotros como trabajadores podemos tener hasta 189,000 pesos de deducción en impuestos, es correcto. Por ejemplo, en el caso de la Afore Citibanamex, si alguien tiene Afore Citibanamex, que se acercan a un asesor, ¿cómo es este procedimiento para...? Mira, hay muchos canales de atención. Están los asesores, estamos en más de 700 sucursales. Ajá. Y tenemos 109 CARES, que son como puntos específicos de Afore a nivel nacional, donde también los podemos atender, pero en cualquiera de los 2 canales, si es que requieren de un asesor, se pueden acercar y ellos los pueden orientar de cómo hacer este ahorro voluntario. Pero yo creo que todos ya migramos a un tema digital, ¿no? Sí, entonces, la aplicación que tenemos las Afores ayuda a que prácticamente de inmediato puedas captar esos recursos. Entonces, sin tener que esperar a que pueda alguien decirte cómo hacerlo, ¿no? También existen los canales que son pues el 01800, donde te podemos atender, o los números de contacto, que también te pueden orientar para decirte cómo puedes hacer este ahorro y no tardar en hacerlo. Ok, perfecto. Nos hablabas ahorita cuando estabas mencionando los diferentes tipos de ahorro, que hay deducible de impuestos, ¿no? O sea, este es otro beneficio, que aparte de que ahorras más para tu retiro, va a ser deducible de impuestos. Va a bajar tu base gravable para fin de año, sí, es correcto. Que son ¿Y hay como algún porcentaje de que te deducen de impuesto? Te deduces hasta 189,000 pesos. O sea, puedes deducir o disminuir tu base gravable en ese monto. Dependiendo de lo que ahorres, exactamente. Máximo es hasta ese monto. Ok. Por ejemplo, si por alguna razón alguna persona que está, aparte del dinero que le retira el patrón, él ahorra más y si por alguna razón un accidente llegara a fallecer, ¿ese dinero que ahorró de extra también se lo da la Afore? Claro. Se lo tiene que dar. Mira, aquí es bien importante. Hay 2 situaciones. En caso de tener ahorro voluntario, puedes retirarlo siempre y cuando tengas designados beneficiarios. La mayoría pregunta, ¿y quiénes son tus beneficiarios de la Afore? No sabemos, ¿no? Entonces, en la aplicación es súper sencillo. Uno entra a la aplicación de su Afore y en cuestión de 5 segundos da de alta a sus beneficiarios. O sea, es nada más capturar el nombre, el porcentaje, guardar y listo. ¿Para qué? Para prevenir que el día de mañana pueda haber alguna situación, ¿no? Pero para el resto de los recursos sí es importante que ir al instituto y dar de alta a los beneficiarios. Es distinto el ahorro voluntario a los recursos de la Afore, que son el resto de las subcuentas. Okay. ¿Ustedes lo manejan así como que lo dividen? Todas. Estamos igual, así es el proceso. El ahorro voluntario sí se designa por el empleado a través de las Afores y en el caso del resto de los recursos sí hay que ir al instituto para confirmar quién es la persona que queremos designar. Entonces, o sea, automáticamente, o sea, las personas, los trabajadores deben dar a fuerzas el nombre del beneficiario. Sí. Y en caso de que no hubiera, o siempre debe de haber, como ustedes lo piden como requisito. Si no hay, pues empiezan con el tema legal, ¿no? O sea, de cuáles son los beneficiarios legales, o si mueren intestados, pues entonces se tiene que hacer el proceso y la reclamación de los recursos. Más tardados. Exactamente. Entonces, para el caso del ahorro voluntario, pues la verdad es que es demasiado sencillo entrar a las aplicaciones y en la sección del perfil están ahí designar beneficiarios y pues la verdad es que ni un minuto te tardas en hacerlo, ¿no? Es bien importante que tomemos conciencia de ello, es algo muy, muy fácil de hacer. ¿Los beneficiarios tienen que ser a fuerzas mayores de 18 años? Sí, es correcto. Muchas personas nos han escrito que son de otro país, radican aquí en México, ya trabajan, ya tienen su vida aquí hecha. Ellos también tienen derecho a la Afore, ¿no? Y también pueden ahorrar más para el retiro. Es correcto, no hay distinción entre un extranjero o un mexicano. La ventaja de un extranjero puede ser que en algunos casos regresan a sus países y
Hay algunos convenios con algunos países donde el recurso que hayan administrado se los pasamos al gobierno y ya ellos hacen su proceso de pensión. Pero va a depender mucho de dónde quiera el mismo trabajador generar su pensión. Por ejemplo, si un trabajador mexicano estuvo cotizando aquí, ¿no? En el país, después se fue a Estados Unidos, otro país, pero ya allá ya hizo su vida y todo, tiene que regresar a fuerzas presencialmente él a los 75 años para retirar su dinero. ¿Puede hacerlo en línea o...? Es que ahí viene el tema del tiempo, que es muy importante. Si uno no llega a cubrir el tiempo, los requisitos mínimos de una pensión, por tema de afuera y de dos, o te dan la negativa de pensión, que es te doy tu dinero y tú lo administras, o puede alcanzar una pensión mínima garantizada, ¿no? O en el caso también se puede disponer de un retiro programado, una renta vitalicia, que son los dos tipos de pensiones que hay para el caso de ley 97, pero igual en la ley 73. O sea, tienes que cubrir los requisitos mínimos para que te puedas pensionar. Y depende de distintos factores que haya sido constante. Si te fuiste, normalmente pues cotizaste en otro lado, entonces por ende pues se podría decir que prácticamente pierdes los derechos de estado, porque no estás cotizando aquí, estás cotizando en otro país. Entonces no vas a cubrir los requisitos para poderte pensionar acá. La pensión mínima garantizada, ¿ahí cómo funciona? ¿Cuánto se le da al trabajador? Porque mínimo, ¿qué porcentaje mínimo se le da? Híjole, la pensión mínima garantizada debe de estar alrededor hoy de unos quizá 5 o 6 mil pesos, ¿no? Es como hoy tenemos la pensión mínima, pero esa la establece el gobierno. ¿Y hay de requisitos, son como las semanas cotizadas? También hay que cubrir un mínimo de requisitos, ¿no? Entonces, si no se cubren los requisitos, cubres los requisitos, pero al momento del cálculo no te alcanza para tener una pensión mayor al mínimo, te doy la mínima, ¿sí? No. O sea, el gobierno absorbe, digamos, que el gasto. Pero si de plano no cumples los requisitos, entonces es la negativa de pensión. Es correcto. Perfecto, Daniela. Pues fíjate que la semana pasada, que igual hablábamos acerca del tema de las AFORES, pero un poquito más general del tema, nos llegaron del público algunas preguntas que, pues, ¿te parece? Te las voy a leer. Algunas dudas. Por ejemplo, acá. Nos escribió Ninfa Maldonado. Ella dice, fui a abrir una cuenta guardadita a Banco Azteca y me pidieron varios datos. Yo creí que era para que abrieran mi cuenta y no, o sea, dice que le estaban afiliando a su Afore. Entonces ella no quiere eso, quería estar en otra Afore. Entonces, ¿cómo puede saber ella si la cambiaron de Afore o no? Mira, volvemos al mismo tema. Las aplicaciones de las Afores, la verdad es que son una maravilla, porque ahí te puedes enterar de toda la información. Entonces, cuando tú abres tu aplicación, te dice si estás en proceso o no, ¿no? Entonces, tienes hasta 96 horas para cancelar una vez que ha iniciado el trámite, ¿no? Pero después de 96 horas, si es algo que ella no quería, sí puede solicitar, pues sí tendrá que realizar una reclamación en la Afore donde ella está originalmente, donde quería estar, porque ese es un proceso probablemente de un traspaso indebido y puede solicitar la cancelación del mismo. Ok, perfecto. Otra, Clara Sánchez nos dice, hola, buenas noches, necesito un préstamo de mi Afore, pero tengo 18 años sin trabajar. Trabajé por más de 20 años. ¿Sí me lo pueden prestar y por cuánto? Las Afores no damos préstamos, ¿no? Al final los recursos son de cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí hay una opción donde puedes hacer un retiro por desempleo, se le llama retiro por desempleo, y lo puedes solicitar cada 5 años, ¿no? Quitan parte de tus recursos, por ende también afecta la cuenta porque te descuentan 250 semanas, 5 años de cotización. Tienes que reponer. Entonces, que el ideal es que después repongas, pero pues dependiendo del tiempo que tardes en recuperar el dinero, pues tu dinero lo retiras, deja de invertirse ese monto y por ende pues no hay crecimiento. Cuando lo regreses, pues el tiempo que estuvo sin estar invertido, pues no va a recuperar ese rendimiento. Entonces, el ideal es que la Afore sea la última opción que tengan
para retirar su dinero. Si pudieran, hay muchos instrumentos financieros o opciones o soluciones financieras para solicitar un préstamo, evitando que el dinero de su retiro sea lo que toquen hasta el final, pero es retiro por desempleo, no es préstamo. Perfecto. Por último nos escribe Iraíz Arceo. Dice, elegí, da el nombre del Afore que eligió, dice, doy aportación voluntaria y el 31 de agosto me liquidaron en su trabajo y me gustaría saber cómo puedo continuar aportando al Afore. E igual, en la aplicación también. No hay, aunque tú dejes de cotizar, tú puedes seguir aportando voluntariamente a través de las mismas aplicaciones de las Afores o los distintos canales que que cada una de las Afores tengan. Precisamente era una de las preguntas que te íbamos a hacer, de si dejamos, si por alguna razón un trabajador deja de estar cotizando formalmente, ya sea al IMSS o al ISSSTE, y quiere seguir aportando esa cantidad, sí se puede hacer. Claro, es un fondo de inversión más, digámoslo así, ¿no? Es una opción más de inversión y sí, lo puedes seguir haciendo, insisto, a través de los mismos canales que tenemos. La aplicación es como el más común, pero cada una de las Afores tiene ejemplos, sucursales bancarias, ¿no? Las cuentas donde puedes depositar, o hay unos súper fáciles que hoy están utilizando mucha gente que es, por ejemplo, ya voy a promocionar acá, 7-Eleven, ¿no? Vas al 7-Eleven, das tu CURP, dices yo quiero ahorrar 1,000 pesos y automáticamente ellos lo reportan a la Afore y se invierte el dinero y se guarda. Entonces hay muchas opciones y muchos canales donde realmente la industria ha facilitado el ahorro de los trabajadores. Claro. Daniela, pues no sé si quieras agregar, aparte de las preguntas que nos dijeron, el auditorio nos tenía, que ya respondiste. No sé si quieres agregar otra información que les sea de utilidad a nuestro público respecto pues al ahorro voluntario. Ya vimos en este programa que pues es necesario ahorrar más de lo que, un poquito más de lo que ya nos descuentan el patrón de nuestro salario, porque pues para tener más o menos una pensión digna a la hora Claro, de pensionarnos. Mira, como recomendación yo lo que les diría es que se acercaran con cada una de sus Afores. Es importante que estemos informados y que sepamos con cuánto retiro cuál va a ser nuestra pensión al momento del retiro. Esto es muy fácil, es o poder llamar o poder hacer una cita para que nos den como un estudio de pensión. Ese estudio de pensión lo que nos permite es saber hoy, con las condiciones que hoy tengo, cuál va a ser ese retiro y a partir de eso poder planificar, ¿no? Lo importante es planificarlo. Mientras estemos asesorados, pues será mejor. Hay personas que ya tienen la intuición, pero para este producto estamos abiertos, las Afores, a poder abrirles las puertas, escucharlos y asesorarlos para que puedan planificar esa pensión, ¿no? Muy poca gente realmente, el 18% de los mexicanos saben con cuánto se van a pensionar. O sea, que digas, ¿sabes con cuánto te vas a pensionar? Sí, con 5,000 pesos. Ok, listo. Pero ya lo traen en la mente y entonces saben que cuando lleguen esos 65 años y hagan todo su proceso, ese va a ser, son a valor presente, pero más o menos uno puede decidir o visualizar para qué nos va a alcanzar en ese momento, ¿no? Entonces, mientras tengamos ese dato en mente, que vuelva a lo mismo, si lo ponemos como una meta, creo que se vuelve mucho más fácil de alcanzar y de poder lograr ese objetivo de vida que es importante para todos nosotros, porque vamos a llegar ahí. Claro. Y ustedes, por ejemplo, llega un trabajador y le hacen como este plan, ¿es diferente para cada, dependiendo de su salario, cómo se...? Dependiendo de su salario, dependiendo del tiempo de trabajo que lleve cotizando, ¿no? Ojalá todos los mexicanos podríamos decir que laboramos el 100% de nuestra vida productiva, pero no es así. Hay un porcentaje, entre el 80 y el 85% es como se hace el cálculo. Hay trabajadores que han tenido mucho menos tiempo de cotización. Entonces, por eso es importante que se acerquen con cada una de sus Afores y les especifiquen cuál es este estudio de pensión que hoy tienen con las condiciones actuales y la historia que han tenido en su Afore, y con eso poder proyectar cuál es esa pensión que hoy están esperando, y si quieren hacer algo, empiecen a hacer ahorro voluntario. Y a nivel mundial o a nivel Latinoamérica, para ya no irnos tan lejos, ¿cómo estamos en México respecto a las pensiones, a este tema de pensiones? Como vimos ese datito, ¿no? De que solo el 39% ahorita tiene algo para trabajar, ¿no? Para su retiro.
Realmente en toda Latinoamérica tenemos la misma pues falla, ¿no? Y ese mismo porcentaje donde realmente las afores han incursionado. Chile fue el primer país que incursionó en este tema de las afores, y sobre que varios de los países hemos montado este producto y hemos mejorado para que tengamos mejores condiciones. También ha habido un incremento a la cotización. Todos los países, inclusive lo vimos con Francia creo que fue este año, ¿no? Que les aumentaron que tengan que seguir laborando 2 años más. Y para la gente fue pero ¿por qué? ¿No? Y es exactamente lo mismo. O sea, hasta los países primermundistas tienen todavía esta necesidad de que la gente siga cotizando. ¿Por qué? Porque no les alcanza para tener una pensión, ¿no? Para muchos de nosotros es como, uy, tengo que seguir trabajando a pesar de la edad. Sí, pero es importante porque no cubrimos lo suficiente para poder tener una pensión digna. Claro. Si es que se puede decir digna ahorita, caso Ley 97 con un 30% del salario, de que no lo vamos a ver. Y ya será otro tema de más adelante, Lupita, pero pues las próximas generaciones, en 2 años más empezaremos a ver una importante participación de pensionados por parte de la Ley 97, y ahí es donde nos caerá. A veces, ¿no? Cuando lo escuchamos no hacemos caso, pero ya cuando vemos a nuestros mismos familiares pensionarse, ¿no? Y solamente con casos cercanos empezamos a tomar decisiones. Entonces, yo espero que no sea el momento y mejor acérquense con su Afore, planifiquen su retiro y pues tengamos un descanso digno, que al final tenemos todavía años para programarlo, ¿no? Y podemos empezar ahorita y no ya que llegue el momento. La primera generación de la Afore 97, que fue la más reciente, ¿esa en qué año ya empezaron? El más pasado? Ya hay generaciones que se empiezan a pensionar. Bueno, sí, ya hay quienes empiezan a pensionarse, pero realmente como generación, que se cubren estos 25 años, es a partir del 2025. 2025 entonces, sería la primera. La primera. Los primeros grupos grandes de Ley 97 que se empiezan a pensionar, y veremos este impacto. Impacto, ¿no? Crisis. Pues muchas gracias, Daniela, directora de Desarrollo de Negocio de Citibanamex Afore, por habernos acompañado en esta emisión de Usted, Yo y Otros Como Yo, por haber respondido pues las preguntas de nuestro auditorio. Te agradecemos a la Afore Citibanamex por pues a darnos esta orientación, ¿no? Que como dices, el tema de Afores es muy grande y casi nosotros pues a veces no lo vemos tan importante porque creemos que está muy lejos, pero ya cuando empiezas a llegar a esa edad ya te preocupas un poquito más. Es correcto. ¿Con cuánto nos vamos a pensionar? Pues muchas gracias a usted, auditorio de Usted, Yo y Otros Como Yo. Nos vemos el próximo lunes porque vamos a hablar de otro tema muy interesante acerca de el testamento. Recuerden que septiembre es el mes del testamento y también pues hay varias promociones para las personas que deseen realizar su testamento en este mes. Hay algunos estados en los que pues lo extendieron al mes de octubre y aquí les vamos a decir cómo hacerlos y los descuentos que pues tienen si lo hacen también en estos 2 meses. Los invito a que le den like al canal de Estudio B y que nos acompañen pues la próxima emisión, el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Buenas noches.